Estamos conversando con el ex embajador Otto Reich, quien por supuesto es una figura muy controversial en Venezuela, amado por unos y odiada por otros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y quisiera comenzar por preguntarle, tantos años después de los sucesos del 11 de abril, ¿qué reflexión hace? Bueno, interesantemente, tantos años después de los sucesos del 11 de abril no he cambiado de opinión. Yo considero que lo que ocurrió fue un levantamiento popular y espontáneo que duró varias semanas, un motín militar. Los militares se negaron a violar la ley y matar a sus conciudadanos. Y creo que el gobierno de Estados Unidos, si cometió un error, fue el de no apoyar suficientemente a los derechos humanos de los venezolanos. O sea, ¿Estados Unidos no apoyó el gobierno de Carmona Stanga? No es verdad. A nosotros nos llamaban los embajadores, las embajadas de todos los países de América Latina, querían saber qué sabíamos de los sucesos de Venezuela, qué estaba pasando. El personal profesional del Departamento de Estado me aconsejó, yo no quería hacerlo, porque dije, no sabemos lo que está pasando, ¿qué le vamos a decir? No, es muy importante que tratemos de ver qué es lo que saben ellos, qué conocen ellos. El caso es que ellos no sabían más nada que nosotros, más, sabían menos. Y esa reunión después se convirtió en el Internet, en algo que no fue, que donde dice que nosotros tratamos de convencer a los gobiernos de América Latina que apoyaran al gobierno de Carmona Stanga. Bueno, el caso es que nosotros mismos no apoyamos al gobierno de Carmona Stanga. Yo personalmente le di instrucciones al embajador Shapiro que le dijera al señor Carmona Stanga que si él asumía el poder sin el visto bueno del Parlamento, del Congreso de Venezuela, que no podía contar con el apoyo del gobierno de Estados O sea, Unidos. ustedes no reconocieron el gobierno de Carmona No, Stanga. oficialmente nadie. Lo que hubo fue un parte de prensa muy mal escrito por parte de un individuo del Consejo de Seguridad Nacional que fue lamentable y no fue chequeado con el Departamento de Estado. ¿Y fue sancionado ese individuo? No, no fue sancionado. Bueno, eventualmente sí. En ese momento no, pero eventualmente no muy... cambió lo cambiaron de trabajo después. ¿Puede decir quién es ese No. individuo? ¿Qué opinión le merece las recientes actividades o las recientes acciones de los líderes latinoamericanos de izquierda? Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina ha nacionalizado empresas y recientemente ha restringido el acceso a la divisa estadounidense. Bueno, sin duda que Argentina está al borde de un precipicio económico. No es nada nuevo. Desafortunadamente, con pocas excepciones, los gobiernos peronistas han llevado a Argentina a la pobreza. Argentina hace 100 años era uno de los 5 países más ricos del mundo y no sé dónde está hoy, pero no está entre ni los 5 ni los 50 más ricos del mundo. Es una lástima, es un país riquísimo, pero que ha sido destruido por políticas económicas desastrosas. Y las políticas de la señora Kirchner han sido muy desastrosas. ¿Qué opinión le merece Rafael Correa y sus intentos por restringir la libertad de expresión? Rafael Correa es un autócrata, sin duda. Él quiere ser presidente de por vida. No creo que tiene intención de dejar el poder y está manipulando todos los instrumentos del gobierno, del fisco nacional, tratando de eliminar la prensa, de intimidar a la prensa, de intimidar o eliminar a la oposición pacífica de su país, y yo me temo que va en el mismo camino de Hugo Chávez, que es el mismo camino de Fidel Castro. Y hablando de los Castros, Raúl Castro, ¿qué opina sobre las reformas que prometió y bueno, no ha llevado a cabo muchas de ellas? Mire, los Castros son dinosaurios, son personas que
no han cambiado en lo más mínimo desde 1953, que fue cuando comenzó Fidel Castro su llamada revolución, que ha sido un fracaso total. 1953 fue el año que murió Joseph Stalin, y yo creo que no hay otra persona a la cual se parecen más los hermanos Castro que Joseph Stalin, y siguen esa misma ideología que fracasó en la Unión Soviética, lo sabemos estrepitosamente, y que ha fracasado en todo el mundo. El comunismo no funciona. El llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y de todos estos presidentes de ALBA es la misma cosa, pero con otro nombre. Es el mismo vino en otra botella. Chávez anunció que Venezuela sale de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo hace justo ahorita cuando vienen las elecciones. ¿Qué lectura le da a usted, conociendo bien el sistema de la OEA y el sistema interamericano? Bueno, Chávez se sale de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque sabe que está violando los derechos humanos y políticos, civiles, económicos y de todos los otros derechos de los venezolanos, y simplemente no quiere otro organismo internacional más monitoreando su conducta, porque sabe que él es un violador de derechos humanos. Entonces, en lugar de corregir su conducta, lo que hace es dejar atrás a ese organismo. Ok, y para terminar, ¿cómo ve el proceso de elecciones en Venezuela? El proceso de elecciones está totalmente parcializado a favor de Chávez, pero yo creo que existe una gran posibilidad de que Chávez pierda las elecciones el 7 de octubre. La pregunta es qué va a hacer él en ese momento, porque yo estoy seguro que él no piensa que él puede perder, número uno, y segundo, que él no sabe lo que va a hacer después de perder el poder. Y tercero, el gobierno de Chávez hoy en Venezuela es un gobierno de entidades de crimen organizado, son capos de la droga. ¿Usted avala lo que Roger Noriega ha dicho de que es un narcoestado? Bueno, yo prefiero hablar en mis propias palabras, ¿no? Existen en el gobierno de Venezuela varios individuos, muchos de los cuales han sido designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, basado en evidencia enorme de que son capos de la droga. Henry Rangel Silva, y Cliver Alcalá, muchísimos otros que tienen sus negocios ilícitos y que están haciendo cientos de millones de dólares, si no más, a través de no solo narcotráfico, pero otros negocios ilícitos. ¿Qué van a hacer esas personas que dependen políticamente de Hugo Chávez, de la permanencia en el poder de Hugo Chávez? Posiblemente ya hayan hecho planes para llevarse sus grandes fortunas. Me imagino que sus fortunas en muchos casos están fuera del país. Quizás están haciendo planes para irse de Venezuela a países como Cuba o Bolivia o Ecuador, que les den cobija en ese caso. Pero no sé, es una gran pregunta, pero espero que el pueblo venezolano salga a votar en enormes cantidades el día 7 de octubre y terminar esta pesadilla que ha durado tantos años en Venezuela. Okay. Muchas gracias.